Estamos con nuestro ejemplo de login y vamos a ver ahora cómo capturar los datos que ingrese el usuario utilizando JavaScript. El usuario va a ingresar su nombre de usuario, va a ingresar su clave y en algún momento yo tengo que poder capturar esta información. Bueno, es lo que vamos a ver ahora. Primero voy a activar la consola, inspeccionar. En vez de elementos voy a ir a consola. Si ya tengo algo de código, de salida, de información en la consola, puedo hacer botón derecho y limpiarla. Acá en la consola yo también puedo escribir código de JavaScript. Es más, yo ahora lo que voy a hacer es capturar este contenido que está en el input. Para eso necesito que ese input tenga un ID. Lo voy a chequear en este momento, a ver si tiene un ID. Y si no, se lo ponemos ahora. Acá está. Este es el del password. Tiene el SVG primero. Acá está el input password. No tiene un ID. Tiene una clase password. Esta clase la debe estar utilizando el código CSS para hacer referencia. Nosotros desde JavaScript podríamos usar la clase, pero solemos usar el ID. Entonces, vamos a poner ID. Vamos a poner password. Y vamos a hacer lo mismo con el otro input que es para el nombre. Acá. Para el usuario. Vamos a poner ID. User. Bien. Nosotros ya sabemos que se llama user. Entonces, vamos a limpiar aquí. Y la primera sentencia va a ser para llamar al documento HTML, al documento general. Es decir, vamos a hacer como si fuese un árbol. Vamos a ir desde la raíz hacia los elementos más específicos, hasta llegar al input. Tomando algunos atajos. Para mencionar el documento, lo que escribimos es document. Fíjense, ahí me puso la pantalla de login en un color celeste, como diciendo que está seleccionada, al igual que sucede cuando estamos en Elements y navegamos la pantallita con el mouse y nos va mostrando qué elemento está seleccionado. Bueno, con consola, si escribimos document, nos selecciona el documento. Con el documento me refiero a nuestra página HTML. Voy a poner punto para después escribir otra orden. Algo relacionado con document. A document, ahora el documento al HTML le voy a decir que me ayude para poder seleccionar este input. Nosotros necesitamos escribir ahí el ID de ese input. El método para escribir el ID se llama querySelector. Acá me dice F de una función. Si yo le doy Enter, me devuelve la función. Lo que me está queriendo indicar es te faltaron los paréntesis. Pongo los paréntesis y doy Enter. Me dice que me falta terminar de escribir el código. Acá me dice, mira, esto es así. Falló la ejecución de querySelector.
en document. ¿Por qué? Porque se requieren argumentos y hay 0 argumentos. ¿A qué se refieren con argumentos? Es lo que va entre los paréntesis. Dice, vos entre los paréntesis me tenés que poner algo, porque si no, no sé qué tengo que hacer. Y ese algo que tenemos que poner entre paréntesis es el ID de user. Y lo tenemos que pasar con el símbolo hashtag. El símbolo hashtag y el ID user es un texto. Si es un texto, va entre comillas. Entonces primero pongo las comillas, después pongo el ID y después pongo el símbolo del ID y después pongo el ID que usamos en el input. User. Fíjense, arriba me iluminó el input. Y acá, en la salida de nuestra consola, en la línea de abajo, nos está mostrando input hash user.usuario. Lo está mostrando en un color como más clarito. Esto significa que dice, te está diciendo ahí, hasta ahora esa es la salida. Si yo presiono enter, eso es lo que me devuelve, es decir, ahí yo pude capturar todo el input. Mientras le voy a escribir algo. Voy a escribir mi usuario 2020. Vamos a dar vuelta a la consola y escribo document.querySelector y acá entre comillas le voy a poner de vuelta el símbolo del ID hash user. Ahí tengo todo el usuario, todo el input, perdón, pero a mí lo que me interesa es el contenido, lo que tiene adentro. Si yo juego con las flechitas hacia arriba, me muestra lo último que escribí, así no estoy escribiendo todo desde cero. Además, esto lo voy a limpiar, botón derecho, limpiar. Perfecto. Y acá lo último que escribí le voy a agregar punto y voy a utilizar una propiedad text. No, text no, value, porque es un input. El valor del input. Value, que me dé el valor. Mira, ahí abajo me está diciendo mi usuario 2020. Entonces de esta manera acabamos de capturar el contenido de mi usuario, del input de la página login. Vamos a hacer lo mismo pero con el password. Tengo que hacer document.querySelector y acá de vuelta ID y password. Ahí lo estaba buscando. Si lo ejecuto, de vuelta, nos devuelve el input. Pero a nosotros nos interesa el contenido, es decir, el valor, el value. Ahí está, lo que puse, mi clave. Entonces de esta manera podemos capturar qué es lo que puso el usuario. Ahora, vamos a poner estas dos sentencias. Este código de ejercicios anteriores lo voy a comentar.
bloque de código, script. Y aquí vamos a trabajar con las sentencias que teníamos recién. Document, me está ayudando, el entorno, punto, query selector. Fíjense, acá me dice, y voy a agrandar la ventanita, acá me dice que es un método, tiene paréntesis, a ver si me da salida a MDN. Acá está, método. Después nos da más información de el origen, de dónde viene, y lo que más nos importa es acá, donde ahí tiene los paréntesis y dice selector, es decir, tenés que poner los selectores para poder referirte al HTML, básicamente lo que se está diciendo acá. Paréntesis, comillas, y decimos user.value. Vamos a abrir la pantalla en dos. Primero, al estar capturando acá, por ahora no lo está guardando en ningún lugar. Lo que hace es buscar la información en el HTML, y si yo no la guardé en una variable, automáticamente la perdí. Entonces lo que puedo hacer es crear una variable let igual a usuario, va a ser igual a document.querySelector user.value. Entonces ahora sí tengo el usuario guardado, pero esto no va. Let usuario, let igual no, acá, let usuario igual a document. Perfecto. Entonces ahora podemos hacer lo mismo con la clave. Antes de guardarla en variable, vamos a escribir la sentencia que es document query selector, paréntesis, comillas, hash, y sabíamos que es password. Vamos a sacar esta variable password, o le pongo clave para usar otra palabra distinta para que no se confunda con esta. Si yo pusiese password como identificador de nuestra variable, no va a chocar con esta password, son distintas, pero para que no confunda voy a poner clave. Y a este lo mismo, dice usuario para que no se confunda con user. Podría ser la misma palabra y no habría problema, no habría ningún conflicto. Bien, yo tengo esto así, me falta punto value. Ahora, lo que nosotros sabemos es que lo podemos sacar por consola. Console.log y sacamos usuario. Bien. Y sacamos también console.log clave. Fíjense acá en la consola. Tenemos que nuestro prompt, es decir, donde escribimos, está en la tercera línea. La primera línea está aquí, está ocupada por este texto, por esta franja, y la segunda ocupada por esta otra franja, que son estas dos salidas, la de usuario y la de clave. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Ponemos un texto para concatenar. El usuario que ingresó es dos puntos, concatenamos con el más. Y vamos a hacer
Esta es la clave, no es el usuario. La clave que ingresó es... Ah, no, perdón. Estaba bien antes. Ahora viene la clave. La clave que ingresó es los puntos 11. Y ahora sí, vemos que están estas dos salidas. No sé si entra el código completo, ¿sí? Ahí. Por un lado dice, el usuario que ingresó es 2 puntos. La clave que ingresó es 2 puntos. Es decir, no estamos viendo lo de usuario ni lo de clave. Porque este texto está vacío. Los inputs tienen un contenido vacío. Entonces, nosotros tenemos que introducir nuestro usuario, super user, y la clave 2020. Ahora, sigue sin aparecer. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que cuando nosotros cargamos la página, se ejecuta todo el código HTML, se construye el documento, se ejecuta el código CSS y sigue el orden de arriba hacia abajo. Así llega el código de JavaScript. Y en esos segundos en lo cual se construye ese sitio web, también se ejecuta este código de JavaScript. En ese instante es cuando consulta a los inputs para preguntarle, che, ¿cuál es tu valor? ¿Cuál es tu password? ¿Y cuál es tu usuario? Ese código ya se ejecutó, ya está. Así como está escrito, no tengo otra forma de ejecutarlo si no es recargando la página. Y si yo recargo la página, pierdo el contenido de los values. Entonces, una forma de probar es la siguiente. Vamos a ir al HTML, vamos a buscar los inputs, y a este input que es de usuario le vamos a agregar un value. El value va a simular ahora el texto que uno ingrese, pero lo va a simular al momento de construirse la página. Value va a ser, vamos a poner super usuario 2020, y vamos a hacer lo mismo con la clave. Acá en la consola ya empezó a aparecer. Vamos a buscar la clave y vamos a agregar un value. Value clave 2020. Dice clave. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa acá? Al ponerle value y al cargarse la página, ya empieza a aparecer, ya empieza ese contenido a estar en el input. Yo lo puedo modificar ahora. Ese contenido ya es parte del input. Es como si yo lo hubiese completado, pero ya se hizo desde el código. Activamos nuevamente la consola. Y acá chequeamos. El usuario que ingresó es superusuario 2020. La clave que ingresó es clave 2020. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio ahora el usuario? No va a pasar nada, porque este código de JavaScript, como les decía, ya se ejecutó. Pero
lo que les quería mostrar agregando el value es que esta sentencia document.querySelector del ID user y pidiéndole el value nos está trayendo el valor del input. Voy a recargar la página y acá está. Y también nos trae la clave. Nos está trayendo un texto de los que está dentro de los inputs y nosotros lo estamos guardando en variables de tipo texto. ¿Y por qué son variables de tipo texto? Porque les está guardando un texto, que es el texto de los inputs, el usuario y la clave. Aquí lo importante es entender que nosotros con JavaScript podemos interactuar con el HTML. En este caso es para consultar información. Vamos a preguntarle qué es lo que ingresó el usuario. También más adelante vamos a ver cómo borrar información, como podría ser, podríamos quitar tal vez el botón, o el botón lo podríamos deshabilitar. Vieron que en algunos formularios hay botones que están deshabilitados si es que uno no tiene los permisos necesarios. Entonces con JavaScript podemos hacer eso, deshabilitar botones. Podemos agregar esa información, podemos presentar la información en el texto, en la página. Si fuese la página de perfil esta, nosotros ya sabemos que el usuario es superusuario 2020, entonces podríamos poner aquí arriba, tal vez con su foto de perfil, el nombre de usuario, superusuario. Entonces de esa manera estaríamos interactuando con el HTML para agregar información. Pasos más adelante, lo que vamos a hacer es poder ejecutar este código cuando nosotros querramos y la cantidad de veces que querramos. Ahora se está ejecutando una sola vez y es cuando se carga la página. Otra cosa no podemos hacer. Pero luego habilitaremos a que este botoncito, cuando hagamos clic en el botoncito, nos dé la posibilidad de ejecutar el código. Cada vez que presionamos ese botón, se nos va a ejecutar el código. Entonces, hoy llegamos hasta aquí. Que lo importante es cómo recuperar la información de los inputs, particularmente del usuario y la contraseña, llevarlo a variables de JavaScript y presentarlo por la consola. Previo, lo que tenemos que hacer es agregar el valor value de los inputs para que ya tenga un valor cargado al momento de ejecutarse el código de JavaScript. Y en la próxima clase vamos a ver cómo hacer para que cuando hagamos clic en el botón se ejecute nuestro código y recupere lo que nosotros escribamos de el contenido de los inputs.